Muy buenos días, una vez más en el aire comenzamos a recorrer juntos caminos alternativos. Soy Leopoldo Laje, te voy a estar acompañando, si es tu deseo, durante la próxima hora para hacer algún redescubrimiento, algún replanteo, algún camino diferente. La temática de este programa, ya sabes, es tratar de encontrar formas distintas de ver la realidad, con enfoques diferentes que salen del planteo común al que estamos sometidos generalmente y que busca que pensemos por nosotros mismos, indaguemos en fuentes diferentes y de esa forma tener un panorama distinto de la realidad para poder interpretarla también de forma diferente y a veces encontrar respuestas que de otra forma no las podemos encontrar. Este pensamiento lateral es bien interesante cuando se trata de hablar de nosotros mismos y de ver cómo mejoramos nuestra calidad de vida y cómo accedemos al despertar espiritual, a esa conexión con el todo, con la fuente, a la cual muchas veces ni siquiera reconocemos. No la reconocemos como que está dentro nuestro. Y entonces buscamos afuera lo que no hay que buscar afuera, sino que ya está dentro nuestro. Hay que redescubrirlo o reconectar con ello. Como te decía, lo hacemos todos los sábados acá a la mañana, de 10 a 11 de la mañana, y lo hacemos acá en Radio Alternativa, la radio que se escucha más en esta zona, la zona del Valle del Conlara, la zona de Tras la Sierra, por supuesto el Merlo y la costa de los Comechingones, y también a la gente que nos sigue por internet a través de la página de la radio www.alternativa993.com, y si no, a los que me siguen por mi canal de YouTube. El canal de YouTube es Leopoldo Laje, ahí me vas a encontrar caminos alternativos como subtítulos de programas que están grabados y subidos ahí, donde los podés repetir si vos querés, si te interesan, y si no, recomendarle a alguien para que los siga, darle un like, está bueno porque eso ayuda a que el canal se mantenga vigente. Y bueno, si te gusta o querés dejar algún comentario lo puedes hacer. Los teléfonos de la radio, el teléfono de la radio también, el 475-583, es el de la radio alternativa. Y si no, mi celular, el 116-140-80-59, ahí me podés mandar WhatsApps, que es lo más cómodo. Y bueno, de esta forma mantenemos vías de comunicación de ida y vuelta. Cualquier duda que tengas me podés mandar un mensajito y yo después del programa lo respondo. Y si querés salir al aire con algún aporte o algún pedido en particular, lo podés hacer al teléfono de la radio, el 475-583, y Tomás, que está acá operando los controles, con mucho gusto. Buen día, Tomás, ¿cómo estás? Vamos a ponernos en contacto a través de él. Hoy no va a venir Adriana, hoy no viene Adriana, le damos descanso para después seguir hablando de lo que estábamos empezando a hablar, de los síntomas, de lo que llamamos síntomas de la ascensión, dificultades, problemas físicos que no encuentran respuesta y no encuentran respuesta médica, y que son síntomas que van, vienen, bueno, extraños, y ella ya empezó a hablar de algunos de ellos. En el próximo programa seguramente va a seguir hablando y de síntomas cardiológicos, síntomas cardíacos, como por ejemplo la taquicardia, que se siente a veces, las palpitaciones, ¿sí? Las arritmias cardíacas y todo eso. ¿Y qué pasa cuando no se encuentra una respuesta médica a
a eso, ¿no? Después de hecho los controles. Bueno, de eso va a venir a hablar Adriana seguramente el sábado próximo. Hoy hay un tema que para mí es como casi obsesionante y que lo he tratado muchas veces, he hecho muchos programas hablando de esto, muchos ciclos inclusive. Y como decía Mirta Legrand, el público se renueva. Y muchas veces, si no, refrescar los conceptos no está nada mal, porque me pasa a mí, ¿no es cierto? Que redescubro cosas cada vez que leo un libro maravilloso que no se consigue, se llama Chakras. Y que yo lo tengo afortunadamente en una fotocopia y traducido, cosa que es muy rara. Y es un compendio extraordinario de cómo funciona el campo energético humano, cómo funcionamos nosotros desde el punto de vista energético y cómo entender lo que nos pasa a través de ese conocimiento del campo energético y específicamente de los centros de energía que tenemos, que son llamados chakras. Nosotros somos seres que estamos entre el cielo y la tierra, somos seres espirituales metidos dentro de un cuerpo físico, me habrás escuchado mil veces decir esto, viviendo una experiencia material, y para eso tenemos que estar conectados entre lo físico concreto y lo energético. Y esa conexión se da a través de nuestros centros de energía, nuestros chakras y todo el campo energético que tenemos y que nos rodea como un escudo y que está siendo alimentado y a su vez alimenta a nuestros centros de energía principales, que son los chakras. Entonces, yo voy a empezar, por supuesto que este es un tema muy largo y hay que ir desarrollándolo de a poco. Yo te sugiero que si puedes lo sigas, porque vas a tener un panorama completo y te voy a dar muchísima información. Vamos a empezar por un pequeño cuestionario que yo voy a tirar preguntas y vos te las vas a ir respondiendo solito si querés. A ver dónde te sentís más identificado. Por ejemplo, hablemos del chakra raíz. El chakra raíz es el que está centrado o se ubica en la entrepierna, tanto de hombres como de mujeres, inmediatamente por delante del ano y entre ano y vagina en las mujeres, entre ano y escroto en los hombres. Y las preguntas son las siguientes. ¿Sentís o has sentido alguna vez que no perteneces a ningún lugar o que te sentís solo allí donde estés? ¿Sentís que querés escaparte de tu vida bebiendo, tomando drogas, teniendo experiencias de salida del cuerpo, intentando suicidarte, por ejemplo? ¿Sentís que sos ambivalente con tu vida y a veces desearías estar muerto? ¿Te sentís decepcionado en cuanto al sexo? Por ejemplo, puedes ser impotente o no tener orgasmos. ¿Tuviste algún trauma o tensión o dificultad entre la concepción y la edad de entre los 3 y los 5 años? ¿Te sentís inseguro? ¿Necesitas compensar ese sentimiento acumulando posesiones, comprando cosas que en realidad no necesitas o negándote a gastar dinero? ¿Te sentís bajo de energía, débil, cansado, enfermo? Esto hablemos de algo cotidiano, ¿no es cierto? Siempre tengo algo. ¿Tenés problemas físicos en las piernas o en los pies? ¿O sufrís de hemorroides o de estreñimiento crónico, por ejemplo? Bueno, si tu respuesta a la mayoría de estas preguntas es sí, es muy probable que tengas algún problema en tu chakra raíz. Ese chakra, como vamos a ver, tiene que ver con los instintos básicos de conservación.
con el apego a la vida, el apego a los, digamos, instintos básicos, los más básicos, como el sexo, visto como instinto, ¿no es cierto? Entonces, si la mayoría de las respuestas es un sí, es probable que tengas algún problema en tu chakra raíz. Vamos a otro, al chakra sacro. Está ubicado más o menos a la altura del ombligo, un poquito por debajo de tu ombligo, y alimenta toda la zona pélvica. ¿Tenés dificultades en tu sexualidad con dar o recibir placer sexual, sintiéndote a veces congelado o agresivo en ese momento? ¿Tenés dificultades para ser tocado y acariciado delicadamente? ¿Tenés un apetito sexual más bien escaso? ¿O sos incapaz de tener orgasmos o de mantener una erección si sos un hombre? ¿Sentís que tu vitalidad y tu vigor son más bien bajos? ¿Canalizás a veces tus deseos sexuales en fantasías más que en tener una relación real o tener muchos compañeros sexuales para evitar comprometerte con uno de ellos? ¿Tenés problemas de riñones, de vejiga o de retención de fluidos? ¿Sufriste apuros o traumas entre la edad de los 5 y los 8 años? ¿Tenés problemas con el sentido del gusto? Bueno, si respondiste con un sí a la mayoría de estas preguntas, tu chakra sacro probablemente podría salir beneficiado después de hacer algún trabajo con él. Y por supuesto, al mejorar tu chakra también podrían mejorar esos aspectos de tu vida que pueden estar teniendo dificultades o estando trabados. Vamos a hablar ahora del plexo solar. El plexo solar está en la boca del estómago y maneja el área especialmente el metabolismo de los alimentos, y también tiene que ver con las emociones. Ya vamos a ver más en detalle, pero ahora me interesa que te concentres en este cuestionario y te respondas vos mismo a estas preguntas. ¿Tenés problemas digestivos como por ejemplo úlceras, indigestión, acidez? ¿Tenés diabetes, por ejemplo? ¿Sos de naturaleza fogosa y también irritable? ¿Tenés problemas con las figuras de autoridad, bien sintiéndote pequeño o insignificante o sintiéndote agresivo ante esa autoridad y rebelarte permanentemente? ¿Sentí que de vez en cuando la ira o la rabia te dominan y, por ejemplo, cuando tomas alcohol y te pones violento? O, por ejemplo, te sentís agresivo ante una situación de tránsito. Bueno, ¿sufriste apuros o traumas entre las edades de 8 y 12 años? A veces te sentís que sos muy poderoso y tan importante que hasta te asusta a vos mismo. ¿Te costó mucho llegar a tu potencial por más que has trabajado? ¿Sentís que no lográs las cosas? ¿Tenés problemas por carecer de voluntad o te dejás llevar por la opinión de los demás en lugar de formar tu propia opinión? ¿Tenés mucha voluntad y vas a hacer la tuya sin importar las consecuencias de tus acciones con los demás? Bueno, si la mayoría de esas respuestas es sí, indica que tu poder personal, la prosperidad y la voluntad podrían mejorar
si se arregla tu chakra sexual, si se recompone ese chakra, si se lo hace funcionar correctamente. Vamos ahora al chakra cardíaco. Ese es el chakra de los sentimientos. Tiene que ver básicamente con los sentimientos. Y también el chakra de la sanación, el chakra de donde nosotros podemos sanarnos y a veces sanar a otros también o ayudarlos a que se sanen. ¿Te cuesta mucho amar o sentirte amado? ¿Sos negativo, sos pesimista, sos mandón, sos dictatorial? ¿Te implicás en la vida de los otros y te cuesta tomar distancia y dejar de comentar permanentemente los errores de los otros, con críticas y demás? ¿Te sentís agotado, fatigado o vacío la mayor parte del tiempo? ¿Tenés problemas circulatorios, de presión sanguínea, problemas en el corazón? ¿Sufrís de asma o de problemas respiratorios? ¿Sufriste dificultades o traumas entre la edad de los 12 y los 15 y los 16 años? Bueno, tenés dificultades para sentir compasión, para sentir empatía, para perdonar, o te sentís tan compasivo y empático que te dejas arrastrar por el dolor de los demás. Si suceden cualquiera de esas dos cosas, si la respuesta a la mayoría de estas preguntas es positiva, tenés seguramente problemas con el cuarto chakra, y aunque la mayoría de los chakras el problema está en que se bloquean, en el chakra corazón es igualmente probable que se haya quedado abierto permanentemente y de esa forma te puedas volver vulnerable a todo lo que te rodea. Este es un problema que sufren muchos sanadores, muchos profesionales de la curación. Es lo que produce el agotamiento y hasta la enfermedad. Si no aprendemos a cuidar nuestra integridad, todos los que trabajamos en salud, esto incluye a los profesionales también, al médico le enseñan a tomar lo que se llama distancia terapéutica, es decir, a no involucrarse con el paciente, porque si no es muy doloroso. Yo recuerdo un médico que me decía, porque yo le decía que a veces en la sala de operaciones hacían chistes y jodían, y me decía, es que si no lo tomás, si no te abstraes de lo que estás haciendo, si vos te traen un chiquito que lo atropelló un camión y vos lo tenés que salvar, lo tenés que operar, si vos te pones a pensar en ese momento, en que depende de vos que esa persona pueda tener una vida, que depende de vos que esa vida pueda ser razonablemente buena, que no le queden secuelas importantes. Si te pones a pensar que esa vida está en tus manos, si te pones a pensar en el dolor de los padres, en el dolor de los abuelos, no podés ser, certero, no podés estar enfocado en lo que tenés que hacer en ese momento, que es aplicar tus conocimientos para salvarle la vida. Entonces, muchas veces, el abstraerte de esos dolores hace que te lleven justamente a ironizar, a cantar, a escuchar música, a tratar de poner la mente en otro lado y no en ese padecimiento, en ese sufrimiento y en esa responsabilidad que tenés en ese momento para tratar de salvarle la vida a esa criatura. Y por otra parte, después no te podés ir con toda esa carga a tu casa porque si no te vuelves loco. Entonces hay que aprender a separar y ser empático en el momento que tenés que serlo, y también tomar la distancia,
como para poder preservarte. Por ejemplo, ustedes saben, yo hago terapia de vidas pasadas y las cosas que uno escucha durante esa terapia, todas las dificultades, los problemas y las miserias humanas están expuestas ahí. Y no hay cosa que ya me asombre de los seres humanos. Hay muy pocas cosas que yo creo que me van a sorprender. Pero eso no me lo puedo llevar conmigo. Y entonces yo desarrollé un mecanismo de defensa casi involuntario, que es no acordarme. Yo, una vez que terminó la terapia, para mí se terminó y punto, paso de borrón y cuenta nueva. Salvo algún caso que pueda ser relevante como o anecdótico, como para poder reflejar y transmitir lo que representa esa terapia y los alcances que puede tener. Y entonces yo hago un esfuerzo por recordar lo general del caso. Por lo demás, yo trato de olvidarme, y a mí me viene a ver la persona a la semana y yo te aseguro que no me acuerdo lo que hicimos. Y afortunadamente no me acuerdo, porque si no sería muy, muy complicado. Bueno, esto a veces no pasa cuando no aprendes a cerrar tu chakra cardíaco y entonces seguís involucrado y seguís receptivo a todo el dolor que hay alrededor tuyo. Una de las cosas que yo comprendí y me di cuenta es que existe mucho dolor y que los seres humanos no lo vemos, y existe mucho dolor alrededor nuestro y muchas veces hasta con personas muy cercanas y no lo llegamos a detectar. Vamos a seguir con otro chakra y luego vamos a hacer el corte de la radio. El chakra de la garganta tiene que ver con lo que nosotros podemos expresarle al mundo y también cómo nos conectamos con el mundo, cómo lo escuchamos. Entonces, ¿tenés problemas de discurso o auditivos? Por ejemplo, ¿te cuesta expresarte o te cuesta expresarte en público? ¿Te sentís muchas veces incomprendido o sos consciente de tus dificultades para expresarte? Es decir, no sos claro cuando vos hablás y a veces sos consciente de que no sos claro. ¿Has tenido dificultades para encontrar un verdadero camino, carrera, profesión o vocación? ¿Tuviste problemas de tiroides, de garganta, de oídos o de cuello? ¿Sufriste traumas o apuros entre los 15 y los 17 y 20, 21 años, entre esa época, entre los 15 y los 20 años? ¿Sentís que tu creatividad está bloqueada y que no sos una persona creativa? ¿Tenés dificultades con alguna de las funciones rítmicas de tu vida? Por ejemplo, el ritmo de tu respiración, de los latidos de tu corazón o de tus ciclos menstruales. ¿Tenés problemas para mantener el ritmo de la música cuando bailás? ¿Tenés problemas de comunicación, incluyendo el de ser incapaz de escuchar el punto de vista de los otros? Bueno, la creatividad, la vocación, además de la comunicación, pueden clasificarse bajo este chakra, el chakra de la garganta. Y si vos respondiste con un sí a la mayoría de estas respuestas, es probable que tengas alguna dificultad aquí en este chakra. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa que tiene que ver con la tanda de la radio, como para que luego de esta tanda podamos continuar desarrollando este tema que a mí me apasiona. Bueno, gracias.